Hola de nuevo. Continuamos con esta serie de videos de los parámetros reales de los amplificadores operacionales. En un video anterior pudimos hablar sobre lo que se conoce como voltaje offset o voltaje desbalance o desvío y cómo podemos minimizar o anular idealmente esta clase de desvío de tensión en la salida de un amplificador operacional para poder utilizarlo en montajes donde necesitamos precisión. Ahora bien, continuamos con este otro video acerca de lo que conocemos como voltaje de saturación en los amplificadores operacionales. ¿Qué es el voltaje de saturación? O más bien los voltajes de saturación del amplificador operacional. Bueno, los voltajes de saturación del amplificador operacional sencillamente corresponden a ese nivel máximo de voltaje que yo voy a poder obtener a la salida del dispositivo. Hasta el momento, idealmente, hemos establecido que el voltaje máximo que yo puedo obtener a la salida del amplificador operacional está dado por el voltaje de alimentación, positivo o negativo. Es decir, en esta imagen que tenemos acá, en donde tenemos un amplificador operacional en función de amplificador restador, que está siendo alimentado con una tensión de más 15 voltios y de menos 15 voltios. Idealmente, habíamos establecido que el valor de la tensión mayor que podemos obtener en ese punto en donde estoy señalándolo con la flecha roja, en cuanto a tensión positiva, es de 15 voltios. No voy a poder obtener una tensión mayor a 15 voltios, porque es la tensión con la que estoy alimentando el elemento. O no puedo obtener una tensión menor a menos 15 voltios, porque es con la que estoy alimentando el dispositivo. Sin importar la ganancia que yo diseñe y los componentes que yo conecte allí. Para obtener una ganancia de 100 o de 50 o de 20 o de lo que sea, yo lo más que puedo obtener a la salida son 15 voltios. Sin embargo, de manera real, eso no es tan cierto. Resulta que internamente el amplificador operacional está compuesto por transistores, que ya lo vimos en algún momento también, en una disposición de amplificador diferencial, se llama esta disposición o configuración en la que están los transistores dentro del amplificador operacional. Y esta configuración y todos los transistores que existen dentro de este dispositivo necesitan un mínimo de voltaje para ser polarizado en su base y en su colector. Y entre base y colector, en el caso de los BJT. En el caso de los FET, pues necesitan de igual manera un voltaje de polarización que ya va a ser muchísimo menos de 0.7 como lo teníamos en el BJT, prácticamente va a ser nulo en el gate, pero de igual forma, al no ser ideales, también van a consumir alguna cantidad de corriente en el gate, muy poca, y por lo tanto va a haber una caída ahí muy pequeña también, que se va a sumar con la caída de la etapa de salida del drain. Entonces, recapitulando, el voltaje de saturación del amplificador operacional es el voltaje máximo que yo puedo obtener a la salida y que no va a ser la cantidad total del voltaje con la que yo estoy alimentando el dispositivo, ya que dentro del dispositivo se va a quedar parte de ese voltaje, parte de esos 15 voltios van a estar aquí polarizando los transistores, y cuando se necesite una salida máxima en la patilla o en la terminal de salida del amplificador operacional, lo que vamos a tener es probablemente un voltaje entre
entre 12 y 14 voltios. Esto depende mucho de la marca del amplificador operacional y entre amplificadores operacionales también varía, aún siendo de la misma marca, ¿verdad? Entonces, es importante que se recuerde que hay entre 1 y 3 voltios, entre 1 y 3 voltios del voltaje de alimentación que yo estoy utilizando para el amplificador operacional, tanto positivos como negativos, que no voy a poder utilizarlos. Consideremos el ejemplo que tenemos acá. En este caso, V1 es 4 voltios, V2 son 5 voltios. Y al ser un amplificador restador, tenemos esta fórmula de acá que dice que V es igual a V2 menos V1 por el cociente de RF entre R1. RF vemos que vale 100 kiloohmios y R1 vale 2 kiloohmios. 100 kiloohmios entre 2 kiloohmios nos da una ganancia de 50. Es decir, al resultado de la resta de estas dos tensiones, se le multiplica por 50 para poder obtener el voltaje que va a salir acá, en este punto de acá, de salida. 5 menos 4, 1. 1 por 50, 50 voltios. Evidentemente, no podemos obtener una tensión de 50 voltios porque no estamos alimentando el amplificador operacional con 50 voltios. Lo estamos alimentando con 15 voltios. Sin embargo, con 15 voltios y con menos 15. Sin embargo, no podemos obtener una tensión tampoco de 15. Ya lo acabamos de ver de manera real. Vamos a obtener una tensión de aproximadamente 13 voltios. Como les comento, esto es una tensión aproximada, pues varía mucho de acuerdo al amplificador operacional que se esté utilizando. Entonces, en resumen, el voltaje de saturación es el voltaje máximo que yo voy a obtener a la salida del amplificador operacional. ¿Y cómo conozco ese voltaje máximo? Ese voltaje máximo es por lo menos 2 voltios por debajo de la tensión, del valor de la tensión positiva y de la tensión negativa que yo tengo. Es decir, si yo estoy alimentando el amplificador con 15 voltios, la tensión de saturación va a ser 13 voltios positivos o menos 12 menos 13 voltios negativos. Esto sería voltaje de saturación del amplificador operacional. Espero se haya entendido bien. Hasta luego.